De todas las que hemos agarrado recientemente es la que está en peor estado, además de la que más tiene alcabala. Hemos pasado por lo menos unas 9 alcabalas. Ya llegamos a la naviera de Paraguaná. Para los que se pregunten cuánto cuesta, y los costos de los boletos aéreos oscilan entre... No sé si pueden ver, pero allá en la esquinita ya se puede ver la isla. Y bueno, señores, bienvenidos a la isla de Margarita. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? En el video de hoy volvemos a Margarita. Después de casi 2 años queriendo visitar de nuevo la perla del Caribe, lo estamos haciendo realidad. El día de hoy vamos a manejar hasta el estado Anzoátegui para agarrar el ferry y poder navegar hasta la isla de Margarita. Les vamos a estar contando todos los precios para que si ustedes deciden planificar un viaje a esta isla puedan saber cuánto van a invertir, no solo si se quieren ir en ferry, sino también en avión y otros costos que necesitan saber para poder viajar a esta isla. Así que no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita, que nos ayuda muchísimo y para ustedes es totalmente gratis, y así van a poder tener contenido de valor, información valiosa por si deciden viajar a la perla del Caribe. Este video está siendo patrocinado por el Banco Exterior, quien ha sido nuestro aliado en Venezuela de un tiempo para acá. No solo nos ha ayudado mucho con su buen servicio al cliente, sino también nos ha permitido gestionar las divisas de bolívares a dólares así de sencillo a través de su aplicación. En nuestro Instagram les dejamos un video, así como también lo hicimos en nuestro TikTok, explicándoles lo sencillo que es. Pero les cuento que pueden ir a retirar divisas en dólares en las oficinas del banco, que pueden hacer cambios de bolívares a dólares en menos de 1 minuto y así resguardar su dinero, y un montón de beneficios más que tiene el Banco Exterior. Así que los invito a que se pasen por sus redes sociales. Y bueno, nos vamos a Margarita. Mira, imagínense lo gordas que están estas empanadas, que se mantienen así paraditas. Imagínense la cantidad de relleno que tienen en la parte de abajo, que se le puede hacer como una barriga a la empanada. Yo tenía más de 10 años sin pararme aquí. De hecho, la última vez que me paré fue antes de ir a La Cangrejera, una playa muy popular cerca de Higuerote, cerca del pueblo de Chirimena, que íbamos cuando teníamos 18 años. Y después, como lo que frecuentemente se detienen son gandoleros, además de que no pasábamos por esta autopista porque no íbamos más a la playa. Y cuando íbamos a Puerto La Cruz, la última vez que lo hicimos, salimos muy temprano, es decir, esto era muy de madrugada. Decidimos seguir y no pararnos, pero bueno, esta vez le volvimos a dar una oportunidad después de tanto tiempo. E increíble, señores, de verdad espectacular. Las empanaditas aquí son recomendadas. Si quieren venir pueden reconocer ese letrero que dice sí hay punto pago móvil y bueno, llegarse. Distribuidor El Quemadito, me dijeron que se llamaba esta zona. Allá, no sé si lo ven, hay una alcabala y ya luego seguimos derecho en la autopista hasta Río Chico. De Río Chico agarramos El Guapo y bueno, por ahí Clarines, Boca de Uchire, etcétera, hasta llegar a Puerto. Miren esta belleza que nos encontramos en la carretera. 3 paquetes de casabe por $1, y si tienen los paquetes más grandes, 2 paquetes por $1. Y guindando están las naiboa. ¿Ustedes saben qué son las naiboa? Coméntenlo aquí abajo, pues. Miren, y por allá, acá se ve la cuca. También son conocidas como las catalinas. Y mira, también tienen panelitas de San Joaquín. ¿Qué son? Que esas son más populares en la autopista regional del centro hacia Maracay y Valencia, pero son deliciosas. No sé si ustedes han probado las panelitas de San Joaquín, que son estas de aquí. Teníamos demasiado tiempo sin agarrar la vía hacia Oriente y bueno,
de todas las que hemos agarrado recientemente es la que está en peor estado, además de la que más tiene alcabala. Hemos pasado por lo menos unas 9 alcabalas desde que salimos de Guatire, la autopista hacia Higuerote y luego entrar la carretera para Oriente. Además, como sabrán, y bueno, para los que no han transitado estas carreteras, la mayor parte de la vía es un solo canal de ida y otro canal de vuelta. Por ende, para adelantar carro hay que estar bastante cuidadoso porque, bueno, vienen carros de frente. Y nada de gasolina. Nada, absolutamente nada de gasolina en ninguna estación de servicio. No es que ni siquiera colas ni nada. Cerradas totalmente las estaciones de servicio que hemos visto hasta ahora. Seguimos en vía, estamos todavía como a 1 hora y media de Puerto La Cruz y les seguimos contando. Ni una sola estación de servicio. Todas tienen infinita cola. Esta que vimos es gas. Ni siquiera gasoil, gas. Y es lo único que se consigue relativamente. Ya llegamos a la naviera de Paraguaná. Para los que se pregunten cuánto cuesta, la camioneta me costó 517 millones de bolívares. Eso es el precio del ticket. Barata. El ticket de ida, no ida y vuelta, solo ida desde la naviera de Paraguaná, acá en Guanta, hasta la isla de Margarita. Eso es aproximadamente unos 125, 130 dólares. Y los boletos por persona tienen un costo de 40 millones de bolívares, que son aproximadamente 10 dólares. Los costos de los boletos por persona que nosotros adquirimos eran los más económicos, que tenían el costo de 40 millones, es decir, como 10 dólares. Sin embargo, hay una sala VIP dentro del ferry. No sabemos si vamos a poder entrar a grabárselas y tiene un costo como de 25 o 30 dólares por persona. Esto es solo ida. Todos los precios que les voy a dar tienen que multiplicarlos por 2. Nosotros no compramos ida y vuelta de buenas a primeras porque todavía no sabíamos cuándo íbamos a regresar. Y ahorita mismo en taquilla vamos a tratar de conseguir los boletos de vuelta, porque cuando intentamos hacerlo el día de ayer nos dijeron que solamente estaban vendiendo boletos VIP a través del teléfono y a través de la página web. Entonces no quisimos pagar por un boleto de 2 horas, que es lo que tarda el ferry, hasta Margarita, casi el triple del precio que pagamos de ida. Así que bueno, si vienen, ya tienen en cuenta los precios de la naviera Paraguaná. Actualmente desconocemos si con ferry o si Gran Cacique siguen funcionando. Si ustedes han venido a Margarita, pueden dejarlo aquí en los comentarios para que todos los que estén viendo este video se informen acerca de los diferentes ferries que estén funcionando. Lo que sí tengo entendido es que el ferry que sale de La Guaira está inoperativo, precisamente porque vivo en La Guaira y hubiese sido una belleza salir desde ahí. Aunque son más horas, nos ahorramos toda la manejada y el estrés con la gasolina. Señores, el lunes nos vinimos de Maracaibo hasta La Guaira y hoy miércoles nos estamos viniendo desde La Guaira hasta Puerto La Cruz y no hay gasolina en todo el país, a excepción de Caracas, sin cola. Hay varias estaciones que encontramos en el camino con colas infinitas que puedes durar horas o quizás hasta días. Entonces la situación de la gasolina en todo el país es personas que hacen cola y luego revenden gasolina, y personas que no hacen cola y pagan sobreprecio en la gasolina. Al menos así fue en Maracaibo. La gasolina fuera de las bombas está entre 1 y 1.2 dólares y la venden en la mitad de la calle, sí, literalmente. No Justamente el señor que tenemos enfrente de la camioneta está echándole gasolina a la camioneta con bidones, porque me imagino que la compró y listo, pues resolvió así. Esa es otra de las cosas. Ustedes pueden viajar con bidones sin problema. Ya las alcabalas están bastante flexibles, porque también es como una realidad. Si te dicen, no puedes viajar con bidones, bueno, respóndeles, ok, llévame para una estación de servicio en donde pueda echar gasolina y listo. Y eso es lo que me ha servido a mí, que sí me he alterado cuando me lo dicen, porque de verdad que es insólito. O sea, el tema de la gasolina está cada vez peor.
Desearía decir que está mejor, sobre todo porque nuestro canal es de turismo y los invita a viajar, pero tienen que tomar muchísimas previsiones si deciden viajar en carretera a nivel nacional, llevar suficientes bidones, tener en cuenta la autonomía de su vehículo y calcular la cantidad de kilómetros que hacen con los litros de gasolina. Y bueno, y así pueden sacar sus cuentas. Nos cambiamos, Niñita ahorita está al volante, no sabemos si es este ferry o si es este. Yo creo que vamos a hacer un toque de corneta. A ver si la gente levanta la mano por allá. No las levantan. Levantan la mano por acá. No las levantan. ¿Qué es allá? Yo creo que es allá porque aquí se ve una gente caminando. Aquí Bueno. está uno de los ferries. Lo peor que puede pasar es que tengamos que dar la vuelta en U. La última vez que vinimos a Margarita en ferry vimos delfines, señores, delfines en el camino. Vamos a ver si hoy también tenemos esa misma suerte y se los mostramos. Miren, ahí está la chica. Hola. Buenas. Hacia arriba, derecho hacia arriba. Buenos días, gracias. Lo único malo es que nos montamos casi de primeros y posiblemente vayamos a salir casi de último. Al lado. Pero no importa, no importa. Sí que Ya puedo. estamos adentro del ferry, ya todo está en marcha y con suerte salimos a la hora estimada, que es a la 1 de la tarde. Ya la niña estacionó la camioneta y ya, señores, nos vamos para Margarita. Miren esta belleza. Estamos bastante cerca de la entrada. La entrada es esa luz al final del puente, porque no es un túnel que se ve ahí. Ya estamos muy emocionados. Teníamos 2 años desde la última vez que fuimos a Margarita que no la pudimos recorrer bien, les recuerdo, porque yo me enfermé y esta vez esperamos sí hacerlo. Aunque tengo un esguince en el tobillo, eso no me va a detener para explorar la isla. Y bueno, quizás no haga cosas tan arriesgadas, pero de igual manera la vamos a pasar increíble. Sí, señor. Miren, además de que vamos a quitarle la virginidad a este señor en la isla. Claro que sí. Yo estoy muy emocionado, la verdad. Nunca me había montado en un ferry y Nunca había ido a la isla de nunca Margarita. había ido a la isla de Margarita. Está todo bien y la primera vez hacer como un par de locos de viaje. Esta vez vamos a hacer 5 locos de viaje, porque también nos trajimos, mira, a la mente maestra que edita todos estos videos. Es este carajito de 17 años y ya está partiendo la liga, ya está siendo un super crack. Esto es un claro ejemplo de que cuando se proponen las vainas y trabajan duro por ello, logran lo que quieran. El boleto que yo compré dice que la hora de salida es a la 1 de la tarde, ¿eso es correcto? Y la hora de llegada es a las 3 de la tarde, ¿eso es correcto? Son 2 horas o 3 horas de navegación. Son 3 horas de navegación. 3 horas de navegación. Listo. No, es que no sé si fui yo el que me confundí, voy a verificarlo, pero en el boleto decían de 1 a 3 y de 1 a 3 son 2 horas. Es de 1 a 4, llegamos a las 4 de la tarde allá. A las 4 de la tarde, bueno, nos vemos en la isla de Margarita. Muchas gracias a todo el equipo de la Naviera Paraguaná. Todos han sido demasiado amables. Eso me encanta. Sí, ¿verdad? Hemos llegado. Esta es la zona arena. Bueno, miren, acá ven, todos estos asientos rojos que ven son los asientos arena, los que nosotros escogimos de $10. Esos que se ven un poco más confortables, miren allá. Esos son los playa. Esos valen $20. Y luego hay otro que es en un piso de arriba, que serían $30. Esos no los he visto, vamos a ver si los podemos ver y se los podemos mostrar. Tenía más de 2 años sin montarme en un ferry. Estoy súper sorprendida de lo amables que han sido todos aquí. Primera vez que me monto en este ferry y la atención por lo menos ha sido súper desde el momento en que te montas. En la taquilla sí fueron medio antipáticos, pero ahorita aquí nos han tratado increíble. Y no porque sepan quiénes somos, no para nada, sino porque son así en general. Miren, nos acabamos de encontrar a una fan, pero ¿quién de las dos? ¿La chiquitica o la más grandecita? Las dos. Alison viene a pasar su cumpleaños para ver la playa por ustedes, porque le encantan los videos de la playa. ¡Ay, qué belleza! Te va a gustar mucho Margarita. Bueno, disfruten muchísimo el viaje. Miren, ahí pusimos a Gabriela a pagar plantón, a hacernos la cola. Y cuando esté más cerquita le digo que quiero. Díganme si no es verdad que da como una presión, una ansiedad de comprar en la cafetería cuando uno se monta. Eso es verico. Cada vez que uno viene a un ferry, uno que cafetería. Así yo ya desayuné, ya merendé, ya tomé malta, agua, todo. Pero igualito, hay que ir a ver qué hay en la cafetería para comprar.
de los rosquitos. O sea, tenía como 17 años sin ver esa chuchería y me acuerdo que me encantaba. ¿Alguno de los que está viendo este video se le cayó la cédula al escuchar estas palabras? Coméntelo aquí. Nos pedimos un cafecito que se llama crème brûlée de la maquinita esta de Nescafé. Son deliciosos, los probamos por primera vez en Maracaibo y estamos repitiendo porque lo bueno se repite. Estas son las rosquitas que les decía. Parecen como unos Fruit Loops, pero son rosquis. No rosquitas, rosquis. Le vamos a contar también otras maneras que tienen de llegar a Margarita si no es por ferry, si no quisieran manejar hasta Puerto La Cruz, pero tienen que quedarse viendo que se lo vamos a decir más adelante. ¿Ustedes habían visto un tequeñón así de grandote? Yo sí. Pequeño, un cafecito. Siento que estoy regresando a primer grado. Hostia. Correcto. Señores, debo decirles que es una decepción. Saben a loco, literalmente a loco. Tienen una textura totalmente diferente a las de antes y una forma y todo. De verdad que decepcionado totalmente. Miren, nos cambiamos de asientos porque el ferry está prácticamente vacío. Queríamos subir la ventanita para ver para afuera y bueno, se ve como mis lentes anteriores, todo rayado, empañado. Pero bueno, mejor cerramos esto y a dormir. Miren, nos dejaron salir a grabar cómo hacen las maniobras para alar el winche, la cuerda que está atando al barco y empieza a zarpar este ferry. Miren qué belleza. No deberíamos estar acá, pero de verdad que la tripulación de la naviera se ha portado muy bien con nosotros y nos dijeron, bueno, acércate para que mires, no te acerques mucho, graba de lejito y ya vuelve a tu asiento. Aquí me está esperando una chica para asegurarse que no esté haciendo nada malo. Miren, esta es el área de sol, que es el tercer tipo de asientos que pueden contratar. No solamente está mucho más vacía, como lo ven aquí, mucho más vacía, sino también todas las sillas tienen una mesa al frente. Todas las sillas son mucho más grandes, mucho más cómodas. Están bastante agradables, tienen un costo de $30, así que bueno, lo pueden considerar si deciden venir. Miren esta belleza que tienen en la terraza. Qué bonita esta área acá arriba. Estamos en la terraza del ferry. No sé si todo el mundo tiene acceso o solamente los que compraron los tickets del modo sol, que es el más costoso. Tiene un costo de $40 por asiento. Y bueno, si tiene este acceso con esta vista, quizá para algunos los valga. Miren esta belleza. Se ve que ahí hacen como comidas, bebidas o algo así, porque tiene como una barra adentro de esa combi. Y bueno, y tienen estas vistas espectaculares. No sé si pueden ver, pero allá en la esquinita ya se puede ver la isla. Al fondo, por acá también se puede ver un poco de la isla. ¡Qué emoción! ¡Wow! Tenía demasiadas ganas de ir a Margarita. Miren allá, también se puede ver. No estoy seguro qué parte es esa. Me parece que puede ser Isla de Coche. Si alguno que está viendo este video reconoce esa islita allá al fondo, coméntenme. Pero me parece que es Isla de Coche. Una pregunta, cariño. ¿A esta terraza tiene acceso todo el mundo que compró el ticket de sol? Sí, solamente los del sol. Los de baja no. Ok, los que compraron el ticket de sol tienen acceso a la terraza. Por eso es que la vieron tan vacía. E inclusive todos los que compraron el ticket de sol no están en la terraza. Me imagino que sales un ratico, ves la vista, tienes esa maravillosa panorámica y luego vuelves a entrar. Y mira, también tienen un puestico para comprar, pero mucho más variado. De hecho, tienen estos chocolates Milka que no los tenían allá abajo
Y esto solamente viendo a simple vista. Bueno, acá la chica de la naviera nos vino a mostrar el área vieja, es decir, la clase C. Y aquí vale lo mismo que allá. No, esta es la que cuesta 10. Esta vale 10. Ah, ok. Y entonces, esta clase C vale 10. Luego, la que es playa, B, esa es la B, que cuesta $20. esa vale 20. Luego, la que es arena, pues es la misma que clase C. Exacto. Ah, ok, Playa ok. es clase B y sol es clase A. Listo. Muchísimas gracias. Miren, humildemente la muchacha nos debía un vuelto y nos llamaron hasta por parlante, pero nosotros estábamos rendidos, babeando. Menos mal que tenemos el tapaboca porque si no se viera la salida aquí, la baba. Y antes de bajarnos, me volvió a llamar como por quinta vez para devolverme el vuelto que me tenía guardado. Esto es lo que yo llamo nobleza criolla. Gracias, mi amor. Qué crack, de verdad, qué crack. Ya vinimos a buscar la camioneta. Tiene que venir solo el chofer para buscar la camioneta y las personas tienen que bajarse por otra puerta para no aglomerarse en el estacionamiento, que además como huele demasiado dióxido de carbono. Y ahora sí, estamos en tierra insular. Qué belleza se siente estar de vuelta en Margarita. Miren esta delicia. Yo Amo demasiado esta isla preciosa. La amo. Tengo tantos recuerdos lindos. Bueno, mire, yo les dije que les iba a contar otras de las maneras de venir a la isla si no podían o querían venirse en ferry, y eso es en avión. En avión se sale desde distintas ciudades de Venezuela. Actualmente tienen Caracas, El Vigía, Maracaibo y no estoy seguro si Puerto Ordaz. Además creo que también desde Valencia. Y los costos de los boletos aéreos oscilan entre 80 y 120 dólares dependiendo de la aerolínea que escojas. Así que ya saben, pueden planificarlo en avión si no quieren venirse en ferry, si no tienen carro. Aquí también van a poder alquilar un carro y venir a esta maravillosa isla de Venezuela. Señores, bienvenidos a la isla de Margarita. Vamos a pasar estas vacaciones en varios hoteles porque queremos mostrarles diferentes tipos de hoteles en diferentes ubicaciones, pero las primeras estadías serán en Lidotel, Hotel Boutique, acá en el Sambil. Estoy demasiado feliz, demasiado feliz. ¿Y tú, niñito? Sí, niñita, siempre me gusta venir a la isla contigo. ¿Esta es la tercera vez? Sí, la tercera vez. Y sé que no será la última. Mi sueño es vivir aquí. Dicen que en la isla llegan 2 y salen 3. Ay, qué felicidad, vas a salir con un bebecito. Y ustedes también. Angie, ¿estás preparada para ser mamá? Salud. Salud, chicos, por un viaje inolvidable en la isla de Margarita. Una buena aventura. Comenzamos bien. Nuestra habitación en el Lidotel de Margarita. Wow. Miren qué belleza esta habitación. Wow, miren lo que nos dejaron por aquí. Ay, qué delicia. Unos chocolaticos, unas torticas, unas fresas, una botellita de vino blanco o de espumante. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por ese detallazo. Esta habitación está preciosa. La atención desde que llegamos ha estado espectacular. Muchas gracias, jefe, por el equipaje. Les muestro un poco de todo lo que va a ser nuestro hogar por los próximos 5 días. Y también vamos al baño a mostrarles el baño. Miren. Aquí está el baño. Super duper. Todo espectacular.
Y bueno chicos, ya llegamos a la isla de Margarita. Vamos a estar los próximos 11 días recorriendo este maravilloso lugar y mostrándoles todo lo que pueden hacer y ver si deciden visitar la perla del Caribe. Además, les vamos a estar contando nuestras impresiones por Instagram. Si no nos siguen, tienen que irnos a seguir allá porque publicamos todo en tiempo real. Cuando se puede, cuando no, en la noche. No olvides suscribirte al canal. Esto fue todo por este primer video. Espero que la información les haya servido de cómo venir, precaución con la gasolina, los costos del ferry, los costos de boletos aéreos. Y bueno, si me preguntan por hospedajes, de verdad que hay una variedad infinita, desde posaditas sencillas hasta hoteles de lujo. Por eso no les voy a decir específicamente cuánto gastarían en un hotel o en una posada, porque hay infinitas variedades. Sin embargo, en lo que sí hay opciones limitadas, como lo es el ferry y los boletos aéreos, sí se las dejamos en este video. Esta isla es un paraíso, así que si tienes la oportunidad de visitarla, hazlo. Ya te vamos a dejar más videos mostrándote los lugares que tienes que conocer. Y comprobándote toda esta maravilla. Así que nos vemos en el próximo video. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos gorditos de viaje. En el video de hoy los vamos a llevar a muchísimos países, pero todos quedan aquí en la ciudad de Maracaibo. Vamos a recorrer restaurantes